Muy buenos días. Reciban un saludo especial de parte de la doctora Mari Lucero Novoa Moreno, presidente del Consejo Superior de la Judicatura, de los demás magistrados que integran la corporación y de la doctora Gloria Andrea Maecha Sánchez, directora de la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla. Les damos la bienvenida a la conferencia virtual denominada Transformación Digital en la Rama Judicial. En este momento damos la palabra a la ingeniera Ana Milena Rocha Osorio, profesional del Grupo de Transformación Digital de la Unidad de Transformación Digital e Informática del Consejo Superior de la Judicatura. Ingeniera. Muchas gracias al Consejo Superior de la Judicatura, a la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla y a todos los servidores y servidoras judiciales y demás personas que se han conectado a esta capacitación virtual. Voy a iniciar la presentación. Mucho gusto. Gracias Alejandro por presentarme. Mi nombre es Ana Milena Rocha. Hoy tenemos una presentación denominada Innovación Pública Digital en la rama judicial. Vamos a hablar de cultura, proceso y experiencia de usuario que nos permite tener una justicia más confiable, digital e incluyente. Durante la conferencia anterior, hablamos de cultura, liderazgo, resiliencia. La transformación digital no empieza instalando tecnología, empieza cuando las personas y nosotros como servidores judiciales cambiamos la manera en que trabajamos. Esa idea, que es completamente coherente con nuestro modelo de transformación digital, parte del mismo principio. Las personas y nosotros como servidores judiciales somos el eje de cualquier proceso de cambio. Sin embargo, entender que nosotros como personas y como servidores judiciales somos el centro del cambio es apenas el primer paso para lograr esto. Entonces, la pregunta que traemos el día de hoy de lo que se va a desarrollar esta conferencia es cómo llevamos esa cultura al trabajo diario de un despacho judicial y en toda nuestra sección de departamentos administrativos. Esa es precisamente la conversación que les planteamos el día de hoy. Entonces, durante esta sesión vamos a recorrer este camino. Vamos a comenzar entendiendo por qué los datos se han convertido en un activo estratégico para la rama judicial y cómo la interoperabilidad, que es la que permite que los sistemas compartan información de manera segura y eficiente, crean las bases para la toma de decisiones más confiable y para el uso responsable de la inteligencia artificial. Estamos hablando que tenemos muchos datos y que los datos son los que ahora nos permiten hacer tomas de decisiones. Después de que hablemos de esto, vamos a ampliar la mirada para comprender cómo estas capacidades tecnológicas solo generan valor cuando hacen parte de un proceso de innovación pública, centrado en las personas, en el rediseño de procesos y en la mejora de la experiencia del ciudadano. Entonces vamos a hablar de todo lo que tiene que ver con datos y cómo esos datos también pasan a un proceso de innovación pública, cómo la innovación pública y cómo los procesos de innovación nos permiten prestar mejores servicios al ciudadano. En otras palabras, veremos que la transformación digital no depende únicamente de incorporar tecnologías, no depende de la adquisición ni de la instalación. Depende de que integremos la cultura, la innovación, datos e inteligencia artificial, y eso es lo que nos va a llevar a tener una justicia más confiable, más eficiente y cercana. Entonces, estos son como unos datos que les traemos el día de hoy que nos permiten darle la apertura a esta conversación. Entonces, tenemos un reto. ¿Cuál es el reto? El reto es ese punto de partida que debemos dimensionar. Entonces, por ejemplo, a hoy, la rama judicial custodia más de 6 petabytes de información. Esas son unas cantidades muy grandes de información. Esto es muy complejo porque esto tiene la memoria institucional que se encuentra distribuida en 567 bases de datos y 88 activos de información críticos. Esto genera una presión constante por la entrada de 2 millones de nuevos procesos anuales. Entonces, cada año nos nos llegan 2 millones de nuevos procesos que lo que hace es que agrega información. Entonces también tenemos acá que, por ejemplo, en cuanto a inteligencia artificial, hicimos un estudio durante el 2025, que fue la encuesta de inteligencia artificial, en la cual participaron más de 3.000, más de 1.800 servidores judiciales. La comparamos con la de la que hicimos en el 2024 y estamos ante una tendencia de adopción espontánea sin precedentes. El uso de IA entre servidores judiciales aumentó del 29.1% al 72.2% en solo un año. Eso es un gran dato. Y este liderazgo lo hemos hecho con Copilot, que es de Microsoft, donde está liderado por esta herramienta, donde el 71.8% de los servidores judiciales que diligenciaron la encuesta demuestra que ese licenciamiento corporativo ha sido el principal motor de esa transformación.
Por lo tanto, nos dicen, ya tenemos 189 proyectos activos en 29 distritos judiciales del país. Y esos proyectos lo están haciendo los servidores judiciales, proponiéndolos ellos mismos a partir de sus necesidades, que es parte de lo que vamos a ver cuando damos innovación pública. Cómo tenemos necesidades y cómo las podemos resolver por medio de la innovación. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, una eficiencia comprobada por el usuario. Ya es una realidad. Entonces, entre el 80 y el 87% de los servidores reportan mejoras en tiempos de trámite y en la calidad documental. Entonces, acá vemos cómo nos está permitiendo la apropiación y las herramientas estos datos. Entonces, acá lo que estamos viendo es que la IA se está concentrando, a partir de esta encuesta, encontramos que la IA se está concentrando en funciones de alto valor, como la búsqueda de síntesis de fuentes de derecho, entonces desplazando el esfuerzo humano hacia el jurídico de fondo. Entonces estamos usando la inteligencia artificial, como nos lo dice el acuerdo, de apoyo. Entonces estamos haciendo búsquedas y estamos concentrando los esfuerzos en el análisis jurídico de fondo, que es realmente como hacia donde debemos ir. Entonces estamos utilizando la inteligencia artificial según como lo dice el acuerdo. Pero tenemos un desafío de fragmentación y es la adopción masiva y el gran volumen de datos que manejamos, porque es una barrera estructural. La información que tenemos actualmente reside en silos, y cuando hablo de silos es como que está toda fragmentada y no se comunica entre sí. Eso es parte de lo que vamos a ver en la primera sesión de esta charla. Entonces, a continuación, vamos a profundizar en cómo sistemas, por ejemplo, como SAMAI y CIRJU, operan de forma independiente, generando duplicidades que hoy impiden que esta eficiencia de la inteligencia artificial escale de forma confiable. Analizaremos el diagnóstico de madurez y los problemas críticos que el modelo de gobernanza viene a resolver. Esto lo vamos a ver en la sesión, en lo que viene en la primera parte de esta charla, y después en la parte que sigue vamos a ver cómo la innovación pública también es una respuesta a esto. Les agradecemos a quienes están conectados acá. Le voy a dar nuevamente la palabra a Alejandro. Muchas gracias, ingeniera Ana Milena. La transformación digital en la rama judicial representa mucho más que la simple incorporación de nuevas tecnologías. En realidad, implica una evolución profunda en la forma en que pensamos, organizamos y garantizamos la administración de justicia. Por eso, el título de este encuentro marca una ruta muy clara. Vamos a ir un paso más allá de la simple adopción de herramientas. El verdadero objetivo es alcanzar una transformación real y profunda. En esta conferencia descubriremos cómo dar ese gran salto, comprendiendo la tecnología como el motor clave de la gestión judicial de hoy. Analizaremos el valor de un entorno digital integrado, donde los sistemas y los procesos se unen para responder con éxito tanto a los ciudadanos como a los despachos judiciales. En este escenario, veremos cómo el rol de cada funcionario cambia para asumir un papel protagonista. Pasaremos de ser usuarios de tecnología a ser estrategas digitales, listos para construir una justicia más ágil, transparente y cercana. El día de hoy nos acompaña nuestra primera conferencista, Angélica Janet Jaramillo Pinzón. Ella es ingeniera de sistemas de la Universidad Nacional de Colombia, especialista en gestión de sistemas de información para las organizaciones de la Universidad de los Andes, con maestría en transformación digital a través de tecnologías disruptivas. UNIR, profesional con amplia experiencia en la gestión de proyectos tecnológicos y de transformación digital en el sector público y privado, especialmente en proyectos relacionados con el uso de tecnologías de la información y la comunicación. Ha trabajado con entidades como Ministerio TIC, Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación ICFES, Alta Consejería Distrital de TIC y Consejo Superior de la Judicatura, desempeñando roles orientados a fortalecer la gestión de datos, la interoperabilidad y la adopción de tecnologías emergentes. A lo largo de su trayectoria ha liderado iniciativas de gobernanza y aprovechamiento de datos, servicios de analítica e inteligencia artificial orientadas a mejorar la toma de decisiones, la eficiencia institucional y la calidad del servicio. Su experiencia le ha permitido consolidar una visión integral de los desafíos y oportunidades de la transformación digital en el sector público, impulsando la transparencia, la colaboración y la innovación en procesos de gestión y servicio al ciudadano. Actualmente
Se desempeña en el cargo de directora administrativa de la División de Gestión de Datos de la Unidad de Transformación Digital e Informática. Ingeniera Angélica, bienvenida. Es un honor contar con su presencia en este espacio de formación con el tema Datos e interoperabilidad para la eficiencia judicial con inteligencia artificial. Tiene usted el uso de la palabra. Muchas gracias, doctor Alejandro. Buenos días para todos y todas. Me voy a permitir compartir la pantalla. Entonces, lo que les queremos compartir hoy tiene que ver precisamente con toda esta gestión, gobernanza de los datos, aprovechamiento, y vamos a compartir varios temas en esta agenda, en este espacio que tenemos, precisamente sobre cómo desde los activos que tiene la organización se puede llegar a tener, digamos, unos ejercicios de aprovechamiento, ¿cierto? Siempre que, digamos, los datos que entren tengan la calidad necesaria, estén debidamente organizados, gobernados, y eso va a ser ya, digamos, ese aprovechamiento va a ser el resultado de tener un poco, como siempre digo, como la casa organizada. Lo primero es, por principio de transparencia, comentarles que esta presentación fue realizada con ayuda de herramientas de IA, pues avaladas acá por la institución, pero obviamente pues con la supervisión de parte mía, con el conocimiento y con la validación frente a las fuentes primarias utilizadas. Entonces la IA apoyó la elaboración, pero pues el criterio humano guió cada decisión. La responsabilidad editorial, como siempre, va a ser de las personas. Lo primero es contarles el dato como activo estratégico de la justicia. En la rama, digamos que el Centro de Transformación Digital, si bien son las personas, los datos son ese activo estratégico, son la materia prima para la toma de decisiones. Un poco lo que nos comentaba la ingeniera Ana Milena, es una gran cantidad de cifras la que manejamos en cuanto a los procesos que se gestionan, a las bases de datos donde se gestionan esos procesos, donde se almacenan, la cantidad, digamos, de folios y de información que se genera en la rama judicial, ¿cierto? Y es información sensible porque tiene que ver con todos los procesos de administración de justicia, los procesos administrativos. Entonces son expedientes con información altamente sensible, sujeta a protección de datos personales. Hay jurisprudencia y relatoría de alto valor que, bien analizada, agiliza procesos y facilita la toma de decisiones. Y también hay formatos que en su mayoría son no estructurados. ¿Qué es esto? Son imágenes, son videos que deben conservarse de manera segura y trazable a nivel nacional. ¿Cuál es el reto? Que esa información está en silos, sin comunicarse. Entonces, cada sistema de información tiene sus propias condiciones, tiene sus propias formas de almacenamiento. Entonces, ¿qué pasa? En nuestros servidores judiciales muchas veces tienen que digitar el mismo dato en diferentes sistemas de información. Hay datos contradictorios. A veces nos pasa que de pronto un proceso figura como un activo, ya digamos como activo, ya en un sistema de información, un ejemplo, SAMAI, puede ser cualquier sistema de gestión procesal, pero puede figurar como terminado en cierre, ¿cierto? Que es nuestro sistema de estadísticas judiciales. No hay trazabilidad, a veces es imposible seguir el ciclo completo de un expediente a nivel nacional. Y todo eso, ¿en qué termina? En unas decisiones inconsistentes, donde los reportes estadísticos se basan pues, en cifras que al final no van a reflejar la realidad. Cuando se hizo, digamos, la consultoría para definir cómo vamos a hacer ese gobierno de datos, el diagnóstico arrojó que en el estado actual que estamos, sobre 5 que deberíamos sacarnos de nuestra evaluación, estamos en un 2.1. Nuestra meta a 3 años, que es un tema que estamos trabajando con la Unidad de Desarrollo y Análisis Estadístico, es llegar siquiera al 3.5, que ese se llama un nivel establecido. Ese 3.5 puede sonar bajito, pero el esfuerzo de pasar de un 2.1 a un 3.5 representa un alto esfuerzo de la rama para todos los componentes que se tienen que organizar, que ya en un momento les voy a contar. ¿Para qué sirve gobernar los datos? Uno, para que todos hablemos el mismo idioma, para que tengamos un lenguaje común, estandarizado, donde si yo tengo, por ejemplo, el nombre de un demandado, lo denomine de la misma manera en cualquier sistema de información que se necesite, donde la fecha tenga la misma estructura y no, digamos, generemos de pronto, diga, estoy hablando de el 3 de marzo de 1999 o el 13 de abril de 2001. También es especificar las personas y los roles que intervienen allí. ¿Quién es el dueño del dato? ¿Quién debe custodiar ese dato? ¿Quién es el responsable de esa información que me garantice la trazabilidad y el uso correcto a lo largo de todo el ciclo de vida de los datos? Tengo que tener unas políticas y unos procesos, unas reglas claras que eviten que los datos se capturen mal, que se dupliquen o que se pierdan. Entonces, por ejemplo, está un procedimiento de gestión de calidad de datos. Y también tenemos que contar con unas herramientas
que me dan, digamos, como esa arquitectura, cómo tengo organizada la casa un poco, para poder alimentar la información, procesarla, almacenarla y al final sí poder hacer, digamos, ese aprovechamiento, esa publicación de la información y contar con algunos tableros que conviertan esos datos diarios en unas decisiones estratégicas en las que obviamente se pueda confiar. ¿En qué consiste el modelo de gobernanza de los datos de la rama judicial que ha sido definido? Se llama un modelo híbrido balanceado y esto suena un poco extraño, pero ¿qué quiere decir esto? Que respeta, digamos, la autonomía coordinada de todas las entidades, digamos, que hacen parte de la rama judicial, de nuestras corporaciones, de nuestros despachos, de nuestras unidades, pero hay una responsabilidad compartida. Entonces, a nivel central se dan todos los lineamientos, el soporte técnico que se requiere, pero cada uno va definiendo, digamos, su propio gobierno corporativo con base en esos lineamientos. Entonces, todos somos rama judicial, todos participamos y digamos que esto se acompaña de un nivel de gobernanza también a nivel estratégico, táctico y operativo. Hay 7 componentes claves de ese modelo. Hay unos principios donde algo, digamos, muy importante es que el dato es un activo estratégico de la rama judicial. Hay un mapa de dominios y subdominios que son como esos grupos de información que yo debo identificar y debo empezar como a detallar para llegar a tener estandarizada la información. Hay unos casos de uso de cómo vamos a utilizar esos datos. Hay una distribución también organizacional y roles, quiénes intervienen, cómo intervienen, qué responsabilidades o funciones van a tener. Hay unas políticas y lineamientos que seguir porque esto tiene que quedar en nuestro sigla también, con unos procesos y unos procedimientos también debidamente estandarizados y formalizados, y hay que hacerle seguimiento. Entonces, hay una definición de las métricas para el cumplimiento de cómo vamos cumpliendo con este modelo. Ya tuvimos una medición inicial, nos toca volver a medir y ver que vayamos logrando ese nivel de madurez que necesitamos. ¿Qué pasa, digamos, como uno de los componentes cuando ya tenemos organizada esa información? Necesitamos hablar también con otros sistemas, entre los mismos de la rama judicial y también con entidades externas. El Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones en 2019 indica que la interoperabilidad es esa capacidad de las organizaciones para intercambiar información en el marco de sus procesos hacia objetivos mutuamente beneficiosos. De hecho, la Constitución misma lo dice y la ley, digamos, establece que las entidades deben colaborar mutuamente en beneficio de cumplir su misionalidad. Entonces, al final, digamos que más que un fin, la interoperabilidad termina siendo un medio para ayudarnos a simplificar procesos, digitalizar trámites y reducir esa solicitud repetida de información al ciudadano. Entonces, en la rama genera valor en la actividad jurisdiccional y en la toma de decisiones basadas en datos. Pero ahí tenemos que contemplar varios aspectos. Uno de ellos es el político legal, es decir, cómo formalizo yo ese intercambio de información, cómo le respondo a una entidad que viene a pedirme información. Entonces, tengo que analizar si jurídicamente es viable compartirla, si debemos suscribir un convenio interadministrativo, si tengo que solicitar autorización al dueño de los datos. Entonces, ¿cómo lo formalizo? Organizacional es alinear esas metas, las políticas, qué procesos de la rama requieren ese intercambio de información con otras entidades y cuáles son esos datos que necesito intercambiar para mejorar ese proceso. A nivel semántico es precisamente garantizar que el significado de la información sea exacto y consistente, que manejemos un lenguaje común. Y a nivel técnico es definir los protocolos, los estándares y mecanismos tecnológicos que habiliten la conexión y el intercambio adecuado de la información. Muchas veces se inicia, digamos, con la parte técnica sin haber definido lo anterior y son proyectos, digamos, que nunca logran completarse. Hay que tener, digamos, en cuenta siempre todos estos aspectos. A la final nosotros somos como una sola música, ¿no? Para que la justicia esté al servicio del ciudadano. ¿Cuáles son los instrumentos? Las entidades, los sistemas, cada uno con su tecnología. Tenemos una partitura común que deben ser los estándares y acuerdos para entender esos datos. Y hay un director de orquesta que en nuestro caso es nuestro bus de servicios de interoperabilidad que coordina ese intercambio. Que actualmente, digamos, en la rama contamos con un muy buen sistema para ello. ¿Cuáles instrumentos se han implementado en todos estos aspectos que les comento? Tenemos convenios interadministrativos y acuerdos de confidencialidad que se firman para habilitar y formalizar jurídicamente el intercambio de información. Hay unos acuerdos de nivel de servicio y un modelo de gobierno de en qué tiempo voy a contar con la información, cuál va a ser la disponibilidad, en qué calidad me la deben entregar, cuáles son los roles y responsabilidades de las partes que intervienen.
También tenemos un anexo técnico y unas aplicaciones de ese intercambio. Eso siempre acompañan los convenios porque son donde se define, digamos, qué datos voy a intercambiar, los mecanismos, cómo voy a garantizar la seguridad, qué desarrollos se necesitan hacer. Tenemos nuestro bus de servicios de interoperabilidad, que es nuestra plataforma que integra, estandariza y asegura ese intercambio. Y estamos vinculados con Exrobat, que es la plataforma de interoperabilidad del Estado a cargo de MINTIC, donde sea un intercambio seguro entre entidades del Estado colombiano. También en los diccionarios de datos, que al final es donde se escribe de manera ya muy detallada en lenguaje claro cada dato, qué es, los formatos, las reglas que se deben seguir. A través de nuestro bus de servicio de interoperabilidad actualmente contamos con intercambio de información con las entidades que ustedes ven acá para los servicios que se observan. Entonces tenemos con la OARIP, la información de víctimas de conflicto armado, con función pública respecto a la hoja de vida de funcionarios públicos, con Superintendencia de Notaría de Registro sobre predios y certificado de tradición y libertad, aclarando que para el caso de Superintendencia el alcance del convenio se circunscribe a la especialidad de tierras. Con Confecámaras para información de empresas, REDAM para deudores alimentarios registrados, con IGAC sobre la información catastral, con la Registraduría Nacional del Estado Civil para identificación de personas, digamos, de cédulas de ciudadanía, pero también tenemos el servicio para validación de datos de registro civil. Con la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, ellos consultan nuestro proceso nacional, nuestra consulta, digamos, de procesos nacional unificada, CPNO. Y con el Ministerio de Hacienda tenemos, digamos, un contacto también para información presupuestaria en la rama judicial. Sin embargo, digamos, también hay otros mecanismos que, aunque no sea una interoperabilidad en sí, ese intercambio de información técnico, nos permite, digamos, el acceso a sistemas de información, por ejemplo, con la Auditoría General para el cargue de evidencias de los controles que hacen, con la Fiscalía para el acceso al SPOA, con el INPEC para el acceso a CICIPEC para la información de personas privadas de la libertad. Para todo esto, digamos que nos envían las solicitudes, se piden, digamos, alguna información de validación de los usuarios y de esto, digamos, se remite también a las entidades dueñas de esa información para que autoricen esos accesos. Ahora bien, la calidad del dato es la base de las decisiones confiables. Si tengo unos datos estandarizados, me van a brindar precisión, veracidad y coherencia en los resultados que yo espero. Un poco lo que hablábamos ahorita, sin calidad del dato, pues no puedo confiar en las decisiones que se toman. Entonces, cuando yo tengo, no sé, una fecha de captura que dice 0201-2025, lo puedo interpretar como 2 de enero de 2025 o febrero 1 de 2025, ¿sí? Si tengo abril 1 del 25, ¿qué será? ¿Sí? Entonces, o los nombres, tengo Juan, Juan Pérez S., Juan Camilo, entonces tengo que tenerlo realmente, digamos, estandarizado para tener una homologación de formatos de fecha, la unificación de identidades de las personas que intervienen en un proceso, de tal manera que a su vez, pues eso se vea reflejado en los sistemas que calculen muy bien, digamos, los días entre un radicado, la sentencia, que las personas que tienen que quedar en los documentos que se generan durante un proceso judicial, pues, queden de la manera correcta. Entonces, un poco, ¿cuál es la guía para esto? Que el dato nace, se registra, se procesa y al final se convierte en una decisión. Entonces, por eso tenemos, digamos, como la definición de elementos o de herramientas, precisamente para que de esas fuentes se ingeste, se haga todo el procesamiento para el control de calidad, se pueda hacer el aprovechamiento que se requiere y al final, resultado de ese aprovechamiento, pues podamos tener una decisión. Cuando nosotros tenemos ese resultado, ya tenemos unos indicadores de gestión judicial. Entonces, yo ya puedo saber cuál es la tasa de la demanda de la oferta, cuál es el índice de evacuación de los procesos de despacho judicial, qué tanto produce el volumen de producción, digamos, de un despacho, qué tanto, digamos, dónde tengo cuellos de botella en tiempos procesales y que necesito apoyar más de pronto ese despacho. Entonces, eso se logra precisamente como con toda esa tarea adicional que, como les digo, es un poco la organizada de la casa para tener al final unos datos, digamos, confiables. Ya digamos que parte del aprovechamiento de los datos, hablamos de interoperabilidad, inclusive tal vez de datos abiertos, de ejercicios de analítica, pero digamos el tema que llegó y llegó, no podemos decir en ese momento que sea una moda, llegó para quedarse, es la inteligencia artificial. Hay que entender, digamos, algunos conceptos y cómo siempre tenemos que partir del problema y no desde la solución. Igual que cualquier sistema de información, igual que los desarrollos que siempre hemos venido haciendo, que es no partir de que ya tengo un sistema y venga a ver qué hace y cómo se acopla el proceso al sistema, no, qué necesidad tengo y cómo lo soluciono. Unos conceptos básicos de inteligencia artificial es que diferenciemos la inteligencia artificial general de la generativa y de la agéntica.
La general que nos permite realizar análisis avanzados y técnicas lógicas para interpretar eventos y apoyar decisiones. Entonces me permite hacer reconocimiento de patrones, detección de anomalías, clasificación, predicción. Entonces de pronto tenemos, no sé, la proyección, digamos, de la cantidad de demandas que pueden llegar o de procesos que puede tener un despacho. La clasificación de tipos de tutelas que pueden llegar a la rama, ¿sí? Y para eso utiliza técnicas de Machine Learning, precisamente que sirve para estos temas. La IA generativa, por su parte, me permite crear contenido totalmente nuevo. Texto, imágenes, videos, ¿a partir de qué? De unos modelos, digamos, eso se llama como modelos de lenguaje grande, ¿no? Que es a partir de lo que existen hoy en día sistemas como, o IAs como ChatGPT, Cloud, Gemini y todo lo que está llegando. Entonces eso me permite crear, por ejemplo, los resúmenes de reuniones, los análisis de textos, traducciones, búsqueda semántica y también, digamos, esta técnica, digamos, de RAG, que es de recuperación, digamos, de información, pero ya con un contexto. Entonces, antes ustedes entraban, no sé, a una IA, a un ChatGPT, digamos, en sus inicios, y ustedes les preguntaban, bueno, ¿hasta cuándo tiene información? No, estamos en 2024 y yo tengo información hasta 2020 y era lo que le pudiera dar. Hoy en día yo puedo alimentar esa idea con información ya, digamos, de la misma entidad y poderle decir, mire, en el marco de la información que tengo y que la tengo en un ambiente controlado y que la tengo dentro del ambiente de mi entidad de manera segura, respóndame estas preguntas. Entonces, no solo lo responde desde lo que conoce y lo que está entrenado ese modelo grande para el que yo genero esa solución, sino que además tiene en cuenta ese contexto que le da esa otra información. Y tenemos también la IA agéntica, que es lo que ha explotado ya en este último mes, más o menos, 2 meses, que actúa de forma autónoma para lograr metas, planifica, decide, ejecuta tareas. Entonces ya hace como unas decisiones autónomas y de hecho ya se está hablando de que yo puedo organizar varios agentes para generar, digamos, una coordinación ahí organizada. Acá en justicia, digamos que están predominando la IA tradicional, la generativa. La IA agéntica, aunque está emergiendo, ya hemos identificado que hay más de 6.900 agentes creados por los equipos de la rama judicial, que hay que entrar a mirar también como el uso correcto de esa, digamos, de esas soluciones. ¿Qué panorama tenemos a nivel global? Las operaciones, digamos que de acuerdo a la UNESCO en un estudio del 2024, 44% de operadores judiciales ya usan inteligencia artificial, pero solo el 9% recibe formación o guías del uso ético. Hay más de 5.000 millones de personas con una necesidad de justicia no cubierta, que al final, digamos, todo este uso de tecnologías, ¿a qué tiene que ir? A que, digamos, sea una justicia más efectiva, más rápida, más cercana al usuario, y también que mejore la calidad, porque no digamos, de los funcionarios judiciales en su quehacer diario. Entonces, hay una brecha crítica entre la adopción y la formación, ¿cierto? Se usan herramientas de IA, en algunos casos sin unos marcos claros de gobernanza ni supervisión, entonces hay que cerrar esa brecha para proteger precisamente garantías de proceso, uso adecuado de estas herramientas. Y hay también, digamos que tenemos algunos aprendizajes internacionales de los que uno puede decir, oiga, sí, bueno, generar algo parecido, tal vez adecuado para nuestro país. Otros que dicen, hay que tener cuidado porque esa solución que se hizo demostró que puede haber problemas, ¿cierto? En Estados Unidos, solución Compass, una auditoría demostró unos sesgos raciales sobre, digamos que, sobre, digamos, la selección de personas que se tenía que hacer la identificación de si una persona podía llegar a cometer un delito. Entonces, casi siempre identificaba que era una persona de color, ¿sí? Cuando pues la transparencia algorítmica debe ser innegociable y se debe saber cómo hizo, digamos, ese análisis, esa IA y cómo llegó a esa conclusión. En Estonia, el juez robot, que es un modelo híbrido, digamos que la IA agiliza, pero quien decide es el juez. Ahí tiene como una alta aceptación. En Europa, si bien hay una carta ética también, y ahorita lo vamos a mirar, hay unos, digamos que todos unos lineamientos, creo que ellos han dado todo un ejemplo de todos los lineamientos que se deben seguir para, digamos, un uso adecuado de la IA, que respete los derechos humanos, que haya no discriminación y que haya, digamos, un control de lo que puede y no puede hacer el usuario. En China también existen unos tribunales de IA, pues hay alta eficiencia, pero sin independencia judicial verificable. ¿Cómo estamos en la opción de inteligencia artificial en la rama judicial? Y creo que se mencionaban estas cifras hace un rato. Más del 72% de servidores usan alguna herramienta de IA. 161 aplicaciones de IA diferentes están en uso activo por parte de la rama.
Y a diferencia, digamos, de la encuesta realizada en 2024, donde había más o menos como 100 proyectos, hoy tenemos 189 proyectos o iniciativas que nos reportaron en la encuesta de 2025 con uso de IA. En cuanto a las herramientas más usadas, de acuerdo, digamos, a los reportes que tenemos de los últimos 30 días, está Copilot Chat, que ya, pues, digamos, con eso cuenta toda la rama, más de 6.700 usuarios, y ChatGPT, más de 5.100 usuarios, pero este ChatGPT es importante mencionarlo, que en muchos casos también es, digamos, como pagado por los servidores y tiene que tener también, digamos, unos controles allí. ¿Cuáles son los usos más frecuentes? Consulta de información general, búsqueda jurídica de legislación y jurisprudencia, resumir y simplificar textos, corregir y editar los textos que se generan. ¿Qué pasa, digamos, con ese uso adecuado de la IA? Al final, digamos que la IA no es el futuro de la justicia, es el presente, debemos gobernarla de manera adecuada. La IA propone, pero quien decide al final es el juez, ¿cierto? ¿Cómo empezamos, digamos, toda esta tarea? Incluso desde 2023 ya la rama venía participando en unas mesas multiactor, donde participaba academia, sector privado, la rama. Entonces, de ahí ya se venía haciendo una tarea importante. Se hizo la encuesta en 2024, respondida por más de 3.200 servidores, donde el 91%, más del 91% pedía unos lineamientos institucionales. En agosto de ese mismo año sale la sentencia T323 de 2024, generada por la Corte Constitucional, donde se fijan unos criterios, donde dice la IA puede apoyar, pero no decide. Hay una carga de transparencia hacia las partes. Tiene que ser claro cómo se usa, dónde se usa, cómo se toman las decisiones. Hay una verificación obligada del resultado y se exhorta, digamos, al Consejo Superior de la Judicatura a emitir unos lineamientos sobre eso. Tema en lo que en el mismo año ya se venía trabajando. Ese mismo año se hace un acuerdo también, digamos, con la UNESCO. Se toman en cuenta también los lineamientos que les mencionaba de Reino Unido, el AI la OCDE, y se estructura, digamos, cómo tiene que ser ese uso adecuado institucional de la IA. Eso nos da como resultado nuestro acuerdo 12243 de diciembre 16 de 2024, que es nuestra piedra angular del marco normativo en este momento de la inteligencia artificial en la rama judicial. Se definen 15 principios y garantías, se clasifica el uso en unas 3, digamos, categorías de riesgo como alto, medio, bajo. Se especifican unas reglas específicas para IA generativa y unos deberes de transparencia y, digamos, como cumplimiento, alineación con la arquitectura institucional. Entonces, ese es como el que nos rige hoy en día en la rama. ¿Cuáles son esos principios? Precisamente el control humano. La IA no sustituye la racionalidad del juez ni de su equipo. Ahí tiene que haber ese autocontrol y la supervisión humana permanente. Tienen que primar los derechos fundamentales sobre cualquier eficiencia tecnológica, el debido proceso sobre todo. Este tema de carga de transparencia algorítmica, las partes deben saber cuándo se usa la IA. El servidor judicial debe responder por los resultados, sea cual sea la herramienta. Quien responde al final es quien la utiliza. Y pues obviamente la protección de los datos sensibles que se manejan en todos los procesos, la anonimización de la información sensible, el cumplimiento de todos los marcos de seguridad de la información y privacidad de la información. Y la mejora continua, porque al final nosotros tenemos desde precisamente diciembre de 2024 este acuerdo, pero tiene que haber una gobernanza colaborativa que nos permita también ir identificando cuáles son esas mejoras que tenemos que hacerle a nuestros lineamientos, cómo vamos evolucionando al tiempo que evoluciona la tecnología y más, digamos, en este tema, que todos los días hay cosas nuevas, ¿no? Todos los días esto va cambiando, entonces, ¿cómo nos vamos adaptando a esos cambios? Pero, ¿qué puedo y qué no puedo hacer con IA? ¿Qué se permite con supervisión humana? Búsqueda de jurisprudencia y doctrina relevante, resumir expedientes y audiencias que son pues, de pronto muy largas, redactar borradores que pues el juez debe revisar antes de firmar, transcribir audiencias automáticamente, que ya mucho lo podemos hacer, inclusive con Teams o quienes tienen Copilot Premium, consultar, digamos, contexto jurídico general, corregir y mejorar el estilo de textos propios. ¿Qué está prohibido que requiere un análisis profundo previo y una validación de riesgos? Ingresar datos personales de partes a herramientas públicas. Entonces, por ejemplo, que ChatGPT, que Gemini, hay que tener cuidado de no incluir información allí que tenga datos sensibles, ¿no? Firmar una providencia de IA sin revisión crítica, usar IA en decisiones de muy alto riesgo sin protocolos, compartir expedientes reservados con sistemas externos, presentar como propio un análisis 100% generado por IA y usar herramientas sin análisis previo de viabilidad por la parte, digamos, de la unidad de transformación digital e informática. Es importante que nos cuenten en qué proyectos están y que les podamos hacer el acompañamiento respectivo.
De hecho, nosotros estamos trabajando en un observatorio de decisiones judiciales sobre IA, sobre esos usos indebidos. Yo creo que muchos hemos visto, digamos, sobre todo en redes sociales, esos casos que pasan. Hemos identificado 17, pero digamos estamos alimentando este observatorio con los casos que vamos conociendo. Entonces ya hay 17 decisiones judiciales documentadas sobre uso de IA más o menos desde 2023 hasta la fecha, 10 con sanción o nulidad, 7 sin sanción. ¿Cuáles son esos tipos de uso indebido? Alucinación jurisprudencial, entonces citas falsas, radicados que no existen, jurisprudencia que se inventa la IA y como no hay una validación, pues se va así. Hay una falta de transparencia cuando no se menciona el uso de la IA en esa decisión. Hay una, digamos, cuando hay sustitución del razonamiento humano porque hay unas decisiones de fondo que se las dejan a la IA sin una revisión previa. O unos datos sensibles sin protección debida, donde se ingresa información personal o reservada a chatbots comerciales abiertos. Pues todo esto genera también, pues, inclusive como unas faltas graves, termina afectando los procesos que se llevan. ¿Mm? Entonces, es como, digamos, con lo que toca tener cuidado. Nosotros nos guiamos también por esa clasificación por nivel de riesgo que nos da un poco la Unión Europea, que es un riesgo inaceptable. Los sistemas que influyen de forma autónoma en decisiones judiciales. Es un ejemplo, la puntuación social, o sea, que sería como nuestro CISBEN, que de pronto le dieras ese dato a una persona o esa puntuación sin que nadie lo verifique, ¿cierto? Riesgo alto, que debe ir regulado. Decía en acceso a la justicia, reconocimiento biométrico, análisis de pruebas, predicción de riesgo. Riesgo limitado, que tiene que ver ya con la transparencia, chatbot de orientación legal, resúmenes automáticos con advertencia de uso de IA. Y un riesgo mínimo que es un poco más libre, pero que tiene que ir acompañado de unas buenas prácticas, que es redacción de correos, búsqueda de jurisprudencia sin alto riesgo. En la rama judicial, digamos que cada caso de uso se debe clasificar por un nivel de riesgo antes de ser aprobado, que es un poco, digamos, ustedes pueden entrar al sitio de competencias, de generación de competencias de la unidad, y ahí encuentran el formulario de caracterización donde nos pueden contar qué están haciendo, y hay unos formaticos, digamos, para hacer todas estas validaciones, y obviamente pues ahí se hace todo un acompañamiento. Hay algo que nos preguntan mucho, que uno detecta, digamos, como la preocupación de las personas. ¿Puede la inteligencia artificial reemplazar a jueces o abogados? Creo que por ahora no, porque más que, digamos, una tecnología a la final, ellos no son seres humanos, ¿cierto? El tema de humanidad lo tenemos nosotros mismos. Entonces está prohibido delegar decisiones judiciales o valoración probatoria en sistemas de IA. El principio de no sustitución de racionalidad humana, procesos judiciales es mandatorio, entonces siempre es tema humano. La IA carece de juicio ético y de autonomía real inherentes al ejercicio profesional del derecho. Al final son, digamos que es una tecnología que está entrenada con una información y pues ella va a responder de acuerdo a la información que tiene, ¿cierto? Ese juicio ético, esa autonomía humana no la tiene. La función judicial es indelegable y exige razonamiento humano para garantizar la justicia. Y eso solo lo tienen nuestros jueces. ¿Qué herramientas tenemos hoy en día, digamos, para acompañar todo este tema? Desde la Unidad de Transformación Digital e Informática hemos definido, digamos, una metodología para el ciclo de vida de casos de uso basado en las mejores prácticas. Pasamos por una identificación, que es cuando ustedes nos cuentan, hacemos alguna reunión y nos vamos enterando, digamos, de todos los temas o procesos o proyectos que ustedes tienen. Y eso se va identificando a través de nuestra ficha de caracterización. Vamos a una exploración, que es precisamente analizar esa viabilidad técnica normativa de datos, del riesgo asociado a esta solución. Podemos trabajar en el diseño de una prueba de concepto, que es una prueba en un ambiente controlado, para poder validar, digamos, que los resultados están acordes a lo requerido. Podemos pasar también a un producto mínimo viable, que es ya, una vez se lo que en esa prueba de concepto, que ya se pueda utilizar por un grupo, digamos, limitado, para terminar de hacer como todas las validaciones de que esto está funcionando. Y una vez se hace esa validación con un piloto, se pasa a una implementación, que ya el paso a producción, y ya que podamos hacer una medición de impacto y gobernanza, para que al final podamos hablar de un escalamiento. Es decir, yo empiezo con algo en pequeño, lo voy probando, lo verifico, y cuando ya lo verifico, ya digo, esto lo puedo replicar en otros despachos, esto le puede servir a otras personas, ¿sí? Todo esto en una infraestructura que en este momento está muy basada en Microsoft Azure, pero sin dejar de lado que nosotros manejamos ya una metodología de multinube, un esquema de multinube donde está Azure y AWS.
De acuerdo, digamos, a ese ciclo de vida, ese es el portafolio de casos de uso que tenemos, digamos, acá les dejo como algunos ejemplos. En proceso de exploración, tenemos 3 que nos han llegado recientemente para revisarlo con algunos despachos que tienen unas soluciones, pues digamos, también innovadoras y que quieren implementar. Entonces, estamos haciendo todo el análisis que se debe hacer. Estamos trabajando en varias pruebas de concepto, por ejemplo, con el Tribunal de Justicia y Paz de Barranquilla. Estamos trabajando también con la Corte Suprema de Justicia, con el tema de anonimización también lo estamos, pues, digamos, trabajando desde acá, desde la unidad, también con la participación de CENDOC y del Consejo de Estado. Estamos ya, digamos, de pruebas de concepto, hemos pasado a productos mínimos viables con Corte Constitucional, con otra iniciativa del Consejo de Estado, con la Unidad de Asistencia Legal, y tenemos en proceso de escalamiento ya lo que es transcripción y resumen de actas, son como el licenciamiento de Copilot Premium que se ha venido haciendo desde febrero de este año. Hemos podido entregar más de 6.000 licencias para ello. ¿Cuáles son los casos con mayor impacto operativo de esto que les acabo de presentar? Lo que tiene que ver con transcripción y resumen de actas, que es precisamente todo el licenciamiento de Copilot a escalamiento nacional. Allí se ha identificado que hay un 85% de ahorro en tiempos en transcripción porque pasamos, digamos, de que nuestros funcionarios estuvieran de 2 a 3 horas de trabajo manual por sesión a pasar de 15 a 20 minutos, donde ya, digamos, se pueden dedicar a un análisis más profundo de su quehacer diario y menos a un tema operativo. Y en la ventanilla judicial, o servicios judiciales de la rama judicial, se está implementando también producto mínimo viable de un chatbot que está iniciando con 53 servicios disponibles. La idea es que ya lleguemos a 80, que son los que estarán publicados, para que sea de acceso al ciudadano, pero que los vaya orientando en los servicios que se ofrecen en esa ventanilla, en lenguaje natural y ampliando, pues obviamente mejorando el acceso a la justicia. Esto es un poquito más técnico, solo para mencionarles el tema de arquitectura RAG, que finalmente es contar con la información que se necesita para que los modelos de IA generen unas preguntas más unas respuestas sobre las preguntas que se hacen más contextualizadas y basadas sobre la información que se le brinda desde la misma. Al final, ¿qué podemos concluir? Como les decía, que la IA no es un futuro, sino que ya está acá y está en nuestro quehacer diario, tanto en nuestro quehacer laboral acá en la rama como en nuestro día a día personal. Hay un marco normativo de referente, tenemos nuestra sentencia T323 de 2024 y nuestro acuerdo 12243, que de hecho Colombia está posicionada como un referente regional en esta gobernanza por estos temas. Ha sido de los primeros en que está alineado, digamos, con principios internacionales como UNESCO, como Unión Europea, como OCDE. Entonces ha sido un ejemplo y un referente importante allí en Latinoamérica. Hay que cerrar la brecha, tenemos 72% de servidores que ya usa IA. Hay que identificar que lo esté usando bien, que ustedes sepan cuáles son las mejores prácticas para cerrar esa brecha. Los datos son un cimiento, son nuestro activo, digamos, de la organización. Sin gobierno de datos, pues, como decimos los ingenieros, basura entra, basura sale, ¿sí? Entonces, hay que tener organizados los datos, hay que tenerlos gobernados, almacenados, y a partir de ahí sí ya podemos hablar de que haya ese aprovechamiento y interoperabilidad en analítica, en IA, para tomar, digamos, mejores decisiones, ¿cierto? Y el control humano es innegociable. Si bien la IA es un apoyo para, digamos, amplificar esas capacidades humanas y nos quita toda esa parte operativa, la IA propone, pero el juez decide, ¿cierto? Las personas somos las que revisamos y decidimos qué es y qué no es, ¿cierto? Qué va y qué no va en lo que nos genera. Acá no me queda sino también invitarlos a nuestro micrositio de inteligencia artificial en el enlace que ven acá en la presentación. Ahí encuentran, digamos, toda la información también que les he compartido acá. Pueden encontrar los resultados de la encuesta, pueden encontrar el formatico de caracterización. Entonces, pues, esperamos que esta charla haya sido, pues, de su total interés. Muchísimas gracias y le devuelvo el uso de la palabra al doctor Alejandro. Buen día para todos y todas. Muchas gracias, ingeniera Angélica, nuestra primera conferencista de la jornada. Durante el desarrollo de esta primera parte, hemos recibido preguntas, las cuales leeremos a continuación. Desde la experiencia de la rama judicial, ¿por qué necesitamos gobernar mejor los datos en la rama judicial? Vale, muchas gracias. Es importante, como les decía, creo que yo soy un poco reiterativa con el ejemplo. Hay que tener organizada la casa. Tener gobernados los datos nos permite contar con unos datos de calidad, con saber quién es el responsable de esos datos. Sí, es un poco bueno. Yo ya se lo pongo en un término como de quién rompió el jarrón, o sea, qué pasó con ese dato, quién era el dueño.
quién hizo la gestión, quién es el responsable, digamos, de lo que pase con esa información, ¿cierto? Entonces, eso nos va a permitir tener la trazabilidad de los datos, una adecuada gestión, que después podamos hacer, digamos, como ese aprovechamiento que se necesita, que contemos como con fuentes, ahí sí que podamos decir que son únicas de información y que todos nuestros sistemas hablen un mismo idioma. Creo que eso es como lo más importante acá. ¿En qué tipo de actividades está generando hoy más valor la inteligencia artificial en la rama judicial? Bueno, de lo que nosotros estamos manejando actualmente, un poco lo que les contaba con el tema de del escalamiento que hemos podido hacer con el licenciamiento de Copilot para toda la rama, donde más se aprovecha es precisamente en esa transcripción, generación de actas de reuniones. Creo que se ha aprovechado mucho con las más de 6.500 licencias que se han podido entregar a nivel nacional. Hay como más de un 70%, digamos, de muy buen uso de ese licenciamiento, pero también ya estamos identificando y hemos venido trabajando en todo esto que les contaba ahorita, digamos, de las pruebas de concepto y los productos mínimos viables. Hemos podido atender otro tipo de necesidades que van más orientados a IA generativa y a IA agéntica para que nuestras corporaciones y despachos puedan generar, digamos, valor de la información que manejan. Tenemos despachos, por ejemplo, que manejan información de procesos de hace 20 años, con más de, no sé, 100.000 folios, videos, grabaciones, digamos, de todas esas sesiones. Y la inteligencia artificial a que ayuda a que en un ambiente controlado y seguro se mantiene esa información, se pueda, digamos, hacer todo el análisis y la extracción de información para ya, digamos, como todo el procesamiento y toda la documentación que se requiere generar para la validación de los jueces y la toma de decisiones. Tercera y última pregunta. ¿Cuál es el principio que nunca debe perderse de vista cuando utilizamos inteligencia artificial en la justicia? Yo creo que he sido reiterativa durante la presentación. Aquí por ahora los que seguimos mandando somos los humanos. Entonces, el concepto humano, el análisis humano sobre lo que genera la IA es indelegable. O sea, yo no puedo decir, ay, sí, es que, no sé, Copilot me generó algo y pues yo lo cogí y lo pegué en un documento y culpa de Copilot. No, yo no puedo decir eso. Hay un conocimiento, hay un expertise, porque nuestros jueces son personas de más de 20 años eh, de experiencia, con una formación intachable. Entonces, ellos son los que al final conocen el negocio. Muchas veces cuando hablamos con nuestros jueces, con nuestros equipos de los despachos que los ayudan, digamos, en su quehacer diario, quienes conocen al final, y muchas veces les digo, yo me quito el sombrero porque cuando proponen soluciones, tienen mucho conocimiento de los procesos, de las funciones, de cómo maneja, cómo operamos en la rama. ¿Quién conoce eso mejor? Las personas, los seres humanos. Entonces, realmente la IA es una ayuda, es un apoyo, pero digamos que el razonamiento humano es indelegable para la toma de decisiones al final de cuentas. Es la ingeniera Angélica Janet Jaramillo Pinzón, a quien queremos expresar nuestro agradecimiento especial por su generosa participación y compartir su experiencia en este espacio. Vale, muchísimas gracias a todos y todas. Buen día para todos. Continuamos entonces con nuestro segundo conferencista del día, el consultor en innovación, Santiago García. Santiago es consultor en transformación digital, innovación pública e inteligencia artificial, representante legal de Quid Lab y especialista en el diseño de estrategias de innovación para el sector público. Ha acompañado a entidades gubernamentales, organizaciones y empresas en procesos de rediseño de servicios, gestión del cambio y adopción de tecnologías emergentes, promoviendo modelos centrados en las personas y en la generación del valor público. Consultor García, es un gusto contar con su presencia en este espacio de formación con el tema Innovación Digital en la Justicia, de la adopción a la transformación. Tiene usted el uso de la palabra. Hola Alejandro, buenos días. Muchas gracias por la invitación a esta sesión, al Consejo Superior de la Judicatura y también a la escuela. Y es un placer para mí estar con ustedes el día de hoy. Voy a compartir la presentación. Bueno, vamos a hablar entonces un poco sobre innovación y su relación con la transformación digital. Y la idea es que hoy tengamos una conversación guiada por preguntas. Entonces voy a estar generando una serie de preguntas y formulando luego las respuestas. En algunas de ellas les voy a pedir su participación y para eso vamos a arrancar con una pregunta en donde, con base en lo que ustedes ya conocen sobre la transformación digital, lo que escucharon de Ana Rocha ahora más temprano y luego de Angélica Jaramillo posteriormente,
por favor en el chat escriban qué entienden ustedes por transformación digital. Vamos a dar un minuto para poder ver sus respuestas y con base en eso hilaré el resto de la conversación. Entonces, por favor, en el chat, por favor escribir qué entienden ustedes por transformación digital. Fredis nos manda una primera definición: avance en la administración de justicia con ayuda de la inteligencia artificial. Desde San Gil, transformación digital, la aplicación de tecnologías de la información y la comunicación como herramientas de apoyo. Considero que es una integración de las tecnologías que se utilizan en la rama, nos dice Kelly Patricia. El cambio de la atención al usuario y gestión de procesal tradicional al nuevo uso de tecnologías de la información y sus variables. Adaptación de la rama judicial al modelo de funcionamiento del mundo actual. Tenemos otras que dicen de manera muy básica: sistematizar y digitalizar la función judicial. Es un cambio de las estrategias y herramientas tecnológicas para solución y mejora, en este caso, de la actividad que desarrollamos. Muy bien, y tenemos una serie de definiciones que más o menos van en la misma dimensión, pero veo que hay dos corrientes principales, lo cual me ambienta perfectamente la siguiente situación. Y es que el concepto de transformación digital tiene nombre y apellido. Y voy a explicar un poco a qué hago referencia con nombre y apellido, porque es que normalmente hablamos más del apellido y olvidamos el nombre. Y puede ser que a nivel conceptual, las definiciones que ustedes compartieron conmigo hace un minuto, algunas estaban más orientadas al apellido, otras tenían muy bien definido o identificado el nombre, pero cuando hablamos ya de la implementación, la situación cambia, porque olvidamos el nombre y nos quedamos solamente con el apellido. Y el apellido es digital. Sí, la implementación de inteligencia artificial, las herramientas, el software, el código, la automatización y todo lo que significa poder tener establecido una serie de soluciones basadas en este tipo de tecnologías que nos, pues como promesa de valor, nos ofrecen mejorar los costos, mejorar la eficiencia, mejorar los tiempos, mejorar el servicio. Incluso lo que mencionaba Angélica de la estandarización de los datos, pues está relacionado con el apellido, porque pues eso tiene que ver mucho pues con la calidad de las soluciones que luego vamos a estar implementando y con las respuestas. Pero ese elemento que mencionaba Angélica de los datos también está relacionado en otra dimensión con el nombre, porque es que el nombre es transformación. Y es que a ustedes, sí, ahorita Alejandro me presentó como por mi apellido en algún momento, me dijo, bueno, consultor García, tiene usted la palabra, pero normalmente yo prefiero que me digan Santiago, ¿sí? Incluso que me digan Santi. Y ese es mi nombre y así es como me identifico y así es como me llaman mis compañeros y mis amigos en el trabajo por el nombre. Y en este caso, realmente del nombre y el apellido es un habilitador, como lo dice la frase que está abajo. La tecnología habilita el cambio, pero no lo reemplaza. Y lo más complejo es el nombre, es la transformación, porque eso implica cambiar la forma, y algunos de ustedes lo pusieron de forma muy clara en sus definiciones, cambiar la forma como funciona el servicio de justicia en este momento. Eso implica pasar por rediseño de procesos, modificar comportamientos, mejorar la experiencia de los ciudadanos. Y esto cuesta muchísimo. Esto cuesta muchísimo. Normalmente los ejercicios de transformación digital en las organizaciones vienen acompañados de estrategias de gestión del cambio, porque es que nos pegan. Y no solamente es la resistencia tradicional que uno viene observando a la tecnología y en donde algunas personas pueden llegar a decir, pero es que si yo vengo haciéndolo así por tanto tiempo, ¿por qué es que ahora vamos a hacerlo de otra forma distinta? ¿O es que esta tecnología me va a quitar el trabajo? Sí, efectivamente sí existe ese tipo de resistencias, pero no es el único tipo de resistencias que se presentan y la mayor complejidad está en poder conceptualizar cómo evolucionar la forma en la que se prestan
los servicios. El año pasado, a través del laboratorio de innovación, el Centro de Innovación Justicia Lab, hicimos un ejercicio en el marco del concurso, del segundo concurso, en donde hicimos un ejercicio de prospectiva. Y un conjunto de servidores judiciales presentaron una serie de propuestas de cómo se imaginaban el futuro. La mayoría, no todos, pero la mayoría de ellos presentaban cosas que en este momento estaban sucediendo en la justicia. Algunos de ellos lograron romper los paradigmas, digamos, que enmarcan la justicia en este momento y empezaron a pensar en posibles soluciones de lo que se podría llegar a presentar en unos 10, 15 años. Y nos enfrentamos luego con que el jurado que evaluaba estas soluciones en un principio también tuvo esa sensación de, bueno, pero esto no es posible, porque es que la justicia funciona así. Claro, cuando aparecen las tecnologías digitales, empezamos a identificar situaciones en donde decimos, oiga, ¿y qué tal si la justicia funcionara de una forma distinta? Sí, llevamos haciéndolo así durante años, pero lo que pasa es que ahora existen una serie de herramientas que no las teníamos hace 5 años. Y entonces esas herramientas que no teníamos hace 5 años nos permiten pensar la justicia de una forma distinta. Y aquí viene un elemento importante y es que cuando hablamos de transformación digital, trataremos de hacer una diferencia frente a la digitalización, sin que la digitalización no tenga un valor, pero sí existen cierto tipo de diferencias. Incluso uno podría llegar a decir que la transformación digital es un proceso de cambio que se puede llegar a presentar en diferentes niveles. El primer nivel, el 1.0 de la transformación digital, puede ser mucho más cercano a la digitalización. Y en este caso, ustedes ven ahí un pantallazo de los antecedentes judiciales, la consulta de antecedentes judiciales. Seguramente muchos de ustedes habrán tenido que ir, si están en Bogotá y en algunas otras ciudades, seguramente alguna situación similar, pero habrán tenido que ir a Palo Quemado a solicitar sus antecedentes judiciales. Tenían que ir a hacer una fila al aire libre. Luego de esa fila se acercaban a donde había un agente de policía frente a un computador en donde consultaba una base de datos y luego le daban una libretica con un sello que decía, ok, usted no tiene antecedentes judiciales. ¿Qué hicieron? Digitalizar esa consulta a la base de datos. La pasaron a internet y ahora nosotros, en vez de tener que ir hasta Palo Quemado y gastar 3 horas para que nos den una libretica, entramos y en menos de 3 minutos podemos ya tener nosotros nuestros antecedentes judiciales en nuestro poder. Esto generó mucho valor y es un proceso de digitalización. No quiero decir que no sea valiosa la digitalización, pero en la medida en que vamos a ir subiendo de los niveles, nos vamos a dar cuenta que es distinto a la transformación digital. El nivel 2.0. El nivel 2.0 es aprovechar las tecnologías para ir a un nivel más allá en la prestación del servicio. Y ahí el pantallazo que ustedes ven es un ejercicio también derivado del concurso, del primer concurso de innovación dentro de la rama judicial, en donde se creó una solución denominada Celeris, en donde se empieza a explorar el uso de inteligencia artificial para agilizar el proceso del trámite de las tutelas. Ok, vale, aquí ya estamos llevando el uso de tecnologías digitales, y en este caso específico inteligencia artificial, a un ambiente en donde empezamos a romper cierto tipo de paradigmas, en donde nos vamos mucho más de frente a el mejoramiento de ventajas, digamos, por decirlas de alguna forma, competitivas del servicio que está prestando la rama judicial. Entonces, estamos en un nivel que es superior al de la digitalización, pero que todavía no transforma el modelo de funcionamiento de una organización. Es decir, todavía seguimos hablando de tutelas. Y seguimos hablando de que existe un procedimiento para resolver esas tutelas. Lo que estábamos haciendo es incorporando una tecnología específica para poder acelerar ese proceso y descongestionar al final de cuentas
parte de la justicia. Y finalmente tenemos el nivel 3.0. Y el nivel 3.0 implica transformar la forma en la que hacemos las cosas. Y el ejemplo que les traigo acá es un ejemplo ya de hace algunos años, pero es un ejemplo del Ministerio de Hacienda, cuando diseñaron un sistema para calcular el comportamiento del PIB que se llamó Isaac. Normalmente el cálculo del PIB se hace con base en datos que le pasa el DANE al Ministerio de Hacienda y cuando se calcula el PIB, lo que estamos viendo es un comportamiento de hace algunos meses. Es decir, no estamos viendo la foto del día de hoy. Porque, pues claro, todo el la recolección y el procesamiento de todos esos datos toma un tiempo y por lo tanto, cuando sale el comportamiento del PIB, sale el comportamiento del PIB de hace algunos meses. En ese tiempo era de 3 meses atrás. Lo que estaba haciendo Isaac lo que hizo Isaac fue decir, oiga, yo no me voy a sustentar sobre las cifras oficiales del Estado. Es decir, no voy a utilizar al DANE para calcular esta información. Voy a utilizar unos datos de información exógena que podemos conseguir nosotros, que tenemos en el Ministerio de Hacienda, y adicionalmente los voy a complementar con información que viene de la herramienta Google Trends, que me dice en tiempo real qué tipo de búsquedas se están haciendo en el país. Y ellos desarrollaron un algoritmo matemático que les permitía poder identificar cierto tipo de tendencias en las búsquedas en Internet con el comportamiento del PIB. Y lograron tener una herramienta que se llamó Isaac, que lograba definir lo que ellos decían nowcasting. Y ese nowcasting era poder decir cómo era el comportamiento del PIB en el día, con una cercanía muy alta a los comportamientos reales del Producto Interno Bruto, luego verificados contra cifras calculadas con datos del DANE. Esto ya implicaba una transformación mucho más profunda. Era obviar que existen unos datos oficiales provistos por un organismo al cual se le dedica una gran cantidad de recursos por parte del Estado para su funcionamiento y empezar a trabajar con otro tipo de fuentes de información, con otro tipo de métodos de cálculo y con otro tipo de sustento en términos metodológicos, que en este caso era el comportamiento de las búsquedas en Internet versus el desempeño de la economía calculado sobre cifras oficiales. Esto implicaba una transformación fuerte dentro del Ministerio de Hacienda, la cual en ese momento, pues el Ministerio de Hacienda no estaba preparada para asumir, e Isaac no se convirtió en la herramienta oficial para calcular el PIB. Pero sí nos dejó un ejercicio en donde podemos ilustrar lo que puede llegar a significar la transformación digital. Otra pregunta, entonces. Si hablamos de transformación digital, ¿por qué es importante hablar de transformación? Y es que ustedes ven ahí una imagen en donde decía Angélica, oiga, ¿y la inteligencia artificial reemplaza al juez? Y la respuesta de ella fue, no, en el momento no, en el momento no, ¿cierto? Eso quiere decir que es posible que en el futuro pueda llegar a suceder. Todavía no lo sabemos. No sabemos cómo va a ser la evolución de la inteligencia artificial para los próximos 5 años. Lo que hemos visto del 2022 a la fecha ha sido un crecimiento que no se nos pasaba por la cabeza en el 2021. Y entonces uno podría llegar a pensar que hablar de transformación es importante en este momento porque la tecnología tenderá a reemplazarnos. Pero si bien, digamos, es muy posible que la tecnología tienda a reemplazarnos y eso dependerá qué tanto, por decirlo de alguna forma coloquial, qué tanta pita le damos a esa cometa, ¿no? Qué tanto dejamos efectivamente que la tecnología, y en este caso específico la inteligencia artificial, adentre en las diferentes dimensiones pues, de la sociedad. Pero realmente lo que está moviendo la transformación en este momento es el ciudadano. Y es que el ciudadano está demandando que nosotros transformemos la forma en cómo hacemos las cosas. ¿Por qué? Porque es que ya el ciudadano, en algún momento nosotros decíamos, y esto me sucedía a mí cuando estaba yo en el Ministerio TIC hace ya un poco más de 10 años, y decíamos, claro, es que el Estado no tiene competencia, ¿no? Y sí, efectivamente no tiene una competencia directa, pero
en términos de experiencia, los ciudadanos sí empiezan a comparar lo que sucede en los servicios públicos, en la prestación del servicio público, frente a lo que sucede en la recepción de servicios privados. Y entonces el ciudadano empieza a comparar y empieza a decir, oiga, si esto se puede hacer de esta forma, en tal dimensión, ¿por qué no se puede hacer igual en esta otra, que es la dimensión pública? Entonces, claro, el ciudadano empieza a tener una serie de expectativas cada vez mayores. Y en este caso empieza a demandar de nosotros, de la justicia, un servicio distinto y repensar cómo se está prestando el servicio de justicia. Entonces, pues claro, si nosotros empezamos a concebir que, vale, es cierto y es importante que hagamos un proceso de transformación, la siguiente pregunta sería, ¿y qué se requiere para adelantar un proceso de transformación? Porque es que no es fácil efectivamente repensar la forma como se hacen las cosas. Pero afortunadamente existen métodos y metodologías para poder adelantar esos procesos de transformación. Y de base, lo que vamos a necesitar estimular es algo que se denomina el pensamiento lateral. Este pensamiento lateral es un concepto que viene del académico Edward de Bono, en donde decía que el pensamiento lateral, a diferencia del pensamiento tradicional vertical, es un pensamiento que explora diferentes tipos de caminos en vez de seguir una secuencia lógica de implementación. Y esto lo podemos ver efectivamente con el uso de la inteligencia artificial. El pensamiento vertical es cómo uso la inteligencia artificial para escribir una sentencia de forma más rápida. Claro, sí, yo tengo que revisarla, nos decía Angélica, siempre tiene que estar la intervención del ser humano pues para poderle dar calidad. O cómo puedo utilizar la inteligencia artificial para acelerar mi proceso de revisión de jurisprudencia. Pero estamos en un pensamiento vertical, es una secuencia. Es decir, sigo haciendo revisión de jurisprudencia, ahora quiero hacerlo más rápido. Si hablamos de transformación, vamos a tener que estimular el pensamiento lateral, ese pensamiento exploratorio, que implica esos 6 elementos que están en la mitad. Romper patrones, cuestionar supuestos, provocar ideas que normalmente consideraríamos como improbables. Ese cuarto número de inversión no es inversión en recursos, sino es invertir, es pensar de una forma distinta a lo que está sucediendo en este momento, mirar el problema desde un ángulo distinto y al final de cuentas introducir cierto tipo de estímulos aleatorios para producir conexiones inesperadas. Todo este tipo de ejercicio que se debe adelantar dentro del marco de un pensamiento lateral, normalmente, digamos que demanda de cierto tipo de unidades de trabajo, de características dentro de los equipos, que nos preparen para poder adelantar este tipo de ejercicios. Y para eso, pues la siguiente pregunta es entonces, ¿cómo estimulamos ese pensamiento lateral? ¿Cómo le sacamos provecho a esa herramienta de pensamiento lateral, tanto como personas como institución? Es decir, desde la rama judicial, ¿cómo le sacamos provecho a ese pensamiento lateral? Y la respuesta clara es con método. Afortunadamente, la innovación, que es la que nos va a llevar por los caminos de la transformación, tiene método. Y el método protege a la organización de riesgos que son inherentes a la innovación. ¿Por qué? Porque es que la innovación tiene 2 características principales. Por un lado, está la generación de valor, es decir, si yo me invento algo nuevo que al final de cuentas nadie utiliza, no estoy haciendo innovación, pero por el otro lado tiene ese elemento de la novedad, es decir, que tengo que estar pensando de forma distinta como lo venía haciendo anteriormente. Y si yo me estoy moviendo por un camino por donde no he pasado anteriormente, pues es posible que me caiga, ¿no? Es posible que el siguiente paso sea un paso en falso. Y el método nos protege como organización para esos riesgos, porque reduce los riesgos de que yo me caiga en esos nuevos caminos que estoy transitando. ¿Y cómo lo está haciendo la rama judicial? Efectivamente, la rama judicial está haciendo un ejercicio juicioso y montó Justicia Lab, una unidad de trabajo que está dentro de la unidad de transformación digital e informática del Consejo Superior de la Judicatura, que trabaja con 3 dimensiones.
Una de ellas, investigando y gestionando el conocimiento. Para la innovación es determinante poder generar este tipo de insumos que producen, por ejemplo, las sentencias que ha adoptado la rama judicial en torno al uso de inteligencia artificial, pero también es clave el entrenamiento en este tipo de habilidades como el pensamiento lateral, pero también es clave poder tener mapeados esos casos que nos mostraba Angélica Jaramillo, en donde ya se sabe qué se está haciendo con inteligencia artificial en diferentes dimensiones. Entonces, ese es uno de sus primeros pilares y es gestionar el conocimiento. Una organización que no gestiona el conocimiento es una organización incapaz de poder evolucionar e incapaz de poder transformarse. Segundo, acelerando soluciones. Ustedes vieron esa misma tabla que mostraba Angélica, implica que la unidad de transformación digital e informática del Consejo Superior de la Judicatura está apoyando a esas soluciones para acelerar la implementación de inteligencia artificial y con las características necesarias. Los dos concursos que se han desarrollado en términos de innovación dentro de la rama judicial han seleccionado una serie de iniciativas que tratan de romper el molde, que se están saliendo y que están llevando a la rama judicial a un escenario de transformación para acelerar esas soluciones. Y por el otro lado, pues está todo un tema cultural. Y esto es determinante porque, como lo mencionaba anteriormente, la cultura organizacional va a ser la mayor barrera que va a tener que enfrentar la rama judicial para adelantar procesos de transformación. Si bien tenemos una gran cantidad de servidores que están tratando de transformarla, todavía los procesos, procedimientos, incentivos, herramientas necesitan seguir evolucionando y por eso Justicia Lab lo incluye como uno de sus pilares. Y para poder adelantar este tipo de ejercicios, pues ha incorporado en términos metodológicos una herramienta que se denomina la herramienta del doble diamante, que es un proceso a través del cual se recibe un reto y se entrega un producto mínimo viable. Angélica nos mostraba un poco ese proceso y esto pasa por momentos de descubrir cuáles pueden ser esas posibles soluciones, por momentos de definir dentro de ese proceso de descubrimiento cuáles son los aspectos específicos que hay que atender, luego por ser creativos e imaginativos en el tipo de soluciones, luego construir prototipos, ponerlos a prueba y al final de cuentas generar productos mínimos viables que podamos poner en producción dentro de la rama para poder ponerlos a prueba de cara a los ciudadanos. Y eso es un elemento al cual le vamos a tener que perder cada vez más el miedo y es que las soluciones de transformación digital no van a estar perfectas cuando necesitemos ponerlas de cara al ciudadano. Y por lo tanto, pues vamos a tener que sacar soluciones que sean lo suficientemente robustas como para concretar una propuesta de valor, pero que tengan la posibilidad de seguir evolucionando. Y es que así funciona el mundo de la tecnología y ustedes lo habrán visto en las soluciones provenientes de, por ejemplo, las redes sociales. Si ustedes utilizan las redes sociales, ustedes habrán visto que a veces sale, oiga, esto es una solución beta, o usted va a ser un pionero en utilizarla. Nos pasa permanentemente pues con el tema de la inteligencia artificial. Las diferentes empresas están lanzando sus modelos y luego los cambian, los evolucionan y teníamos antes los GPTs de ChatGPT y luego eso se va a convertir en los agentes y así, ¿no? Entonces, tenemos que estar también nosotros preparados para que nuestras soluciones digitales vayan evolucionando en la medida en que vayan teniendo contacto con la ciudadanía. Y estas son las características pues de esos diamantes. Descubrir, escuchando a los usuarios y escuchando a los servidores judiciales cuáles son sus necesidades, cuáles son sus dolores dentro de los procesos, revisar datos, normatividad, restricciones e identificar cuáles son las causas de los problemas que se pueden llegar a estar presentando. Para luego sintetizar todo eso y formular específicamente cuál es el reto adecuado que nosotros debemos responder. Porque es que a veces nos enfrentamos a estos procesos de transformación desde la tecnología y decimos, no, lo que necesitamos es una solución que nos ayude a. Primero debemos identificar, y esto también nos lo puntualizaba Angélica, necesitamos identificar el reto. Y cuando tenemos el reto identificado, sí nos damos a la tarea de poder identificar cuáles son
las posibles soluciones. Y ahí viene ese espacio de desarrollar, generar alternativas, trabajar con actores claves en la generación de esas alternativas. No solamente vamos a trabajar dentro de esos procesos de co-creación con ciudadanos, también con servidores, evidentemente, porque hay soluciones que le prestan servicios a los servidores judiciales, mientras que hay otras que le prestan servicios a los ciudadanos directamente. Y finalmente, pues este proceso de probar a través de una entrega de esas soluciones, que era lo que estaba mencionando anteriormente. Y entonces, para poder orientar todo este ejercicio, ¿cuál puede ser ese motivador que nos pueda llevar por el camino adecuado en el desarrollo de una solución? Y aquí la respuesta es que para poder transformar un proceso hay que empezar por el resultado que necesita el usuario y no por el procedimiento que estamos heredando. Es decir, vamos a tener que pensar inicialmente en cuál es el valor que queremos solucionar dentro de nuestros usuarios. Y aquí dice usuarios, ¿no? No dice necesariamente ciudadanos. Nuevamente regreso a pensar en que hay soluciones que su usuario final son los servidores judiciales, ¿vale? Entonces necesitamos pensar cuál es ese resultado que necesita el usuario y no necesariamente en qué procedimiento estamos adelantando. Porque cuando pensemos en el resultado, el camino para llegar puede llegar a ser distinto. Y entonces, aquí voy a volver a hacerles una pregunta, porque esto está relacionado con un ejercicio que nosotros hicimos hace algunos años apoyando a algunos servidores públicos del Distrito de Bogotá. Y quiero preguntarles, ¿qué ven ustedes en la imagen? Y nuevamente en el chat, les pido que nos compartan, ¿qué ven ustedes en la imagen? Vamos a dar un minuto, ya estamos viendo una consecuencia, muy bien, un carro remolcado por una grúa, vehículos, llevando el vehículo quizás por infracción, ¿ok? Ajá, bien, ¿alguien más? Una grúa que lleva el vehículo con el agente verificando. Ok, eso es lo que podemos ver nosotros en esa imagen inicialmente. Aquí dice, el funcionario parece estar grabando el procedimiento con otro carro que se van a llevar después, seguramente, nadie se lo van a llevar. Controles de tránsito, una grúa realizando un procedimiento, un vehículo levantado por una grúa. Muy bien. Germán nos decía al principio una consecuencia. Y me voy a ir un poco por ese lado. Si bien, sí, efectivamente, lo que se ve ahí es una consecuencia de una decisión de haber parqueado mal un carro, lo que nosotros vimos en ese momento con los funcionarios que estábamos trabajando de la Secretaría de Movilidad, lo que vimos en esa imagen fue una angustia, una preocupación. ¿Por qué? Porque es que sucede que cuando se llevan el carro de alguna persona y esta persona sale puede ser que estuviera almorzando por ahí cerca o que estaba haciendo una vuelta o que, no importa, pero regresó al punto donde estaba su carro y no ve el carro. Y lo primero que hace es un vacío, subir desde el estómago hacia arriba y una preocupación de miércoles me robaron el carro, ¿no? Hasta que luego, pues viene una persona, el personaje que tiene su puesto de venta ahí en la esquina y le dice, no, mono, es que se le llevaron el carro para los patios. Entonces, ¿qué vimos luego? Incertidumbre. Porque es, ok, vale, listo, entonces tengo que arrancar para los patios a ver si puedo rescatar mi carro ya mismo porque es que lo necesito para esta tarde, porque necesito recoger a mis hijos, bla, 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 bla. Y entonces incertidumbre. Y llega uno a los patios y le dicen, no, qué pena, pero es que usted no tenía que venir aquí primero, usted tenía que ir y pagar su comparendo, pagar la multa, etcétera, etcétera, y después sí viene aquí para reclamar su carro. Entonces vimos una serie de elementos en donde el resultado que al final de cuentas nosotros estábamos buscando era ese resultado final que esperaba el usuario, era una reducción de la incertidumbre, ¿no? Una reducción de la ansiedad. Y con base en ese resultado fue que se diseñó una solución. Y en este caso, esa solución afectaba directamente, claro, la vida del ciudadano. Esto no quiere decir que estábamos pensando en normalizar las infracciones. No, efectivamente el carro se lo tenían que llevar. Pero lo que podíamos hacer era, sí, no lo tenemos que llevar, hay que imponer un comparendo, tienen que cubrirse los gastos de la grúa, tienen que cubrirse los gastos de los patios, pero no por eso tenemos que generarle un malestar al ciudadano.
Y claro, esto en algún momento pudo haberse pensado que se podría llegar a necesitar algo de reconocimiento de imágenes basado en inteligencia artificial, pero al final de cuentas, en este caso, la solución no fue una solución sofisticada en términos de tecnología, sino fue una solución que transformó parte del procedimiento. Y lo que sucedió es que el concesionario de ese momento del tema de las grúas se estableció que debía tomar un registro de la placa, ponerlo en un formulario y eso iba a través de interoperabilidad que nos mencionaba también Angélica por detrás, iba cruzado un par de bases de datos y mandaba un mensaje de texto al ciudadano que había dejado mal parqueado su vehículo y le decían, usted dejó mal parqueado su vehículo, nos lo estamos llevando. ¿Vale? Puede ser que no se dé cuenta en ese momento, puede ser que no alcance a llegar al sitio en donde estaba el vehículo, pero al final de cuentas lo que se buscaba era reducir la ansiedad, reducir el estrés, reducir la incertidumbre. Entonces, este ejemplo es simplemente como para mostrar que esas necesidades de los usuarios son los que al final de cuentas nos deben guiar en el proceso de transformación. Entonces, en este caso, la pregunta adecuada no sería ¿dónde podemos utilizar inteligencia artificial? Porque es que estamos pensando que ahora transformación digital es inteligencia artificial. La pregunta útil para el proceso de transformación digital es ¿qué resultado debemos mejorar? Y luego sí, ¿qué tecnología puede habilitar ese resultado? Y simplemente para cerrar, para que ustedes ya puedan empezar mañana mismo a pensar en qué quieren transformar y no solamente qué quieren digitalizar, aquí les dejo 5 preguntas. ¿Qué resultado del ciudadano queremos mejorar? ¿Qué evidencia tenemos de su experiencia real? ¿Qué parte del proceso produce mayor fricción o reprocesos? ¿Qué podemos prototipar y probar en pequeña escala? ¿Qué debe cambiar en la cultura para sostener una solución tecnológica? Les dejo estas preguntas para que reflexionen al respecto, de forma tal que cuando se acerquen luego ustedes a la UTDI, a la Unidad de Transformación Digital e Informática, y digan, oiga, queremos hacer un proceso de transformación digital en ABC, ustedes puedan decir, ok, y es que el resultado que queremos obtener es este. Y de ahí sí echémonos para atrás y trabajemos con tecnología. Pues esto no se trata de digitalizar la justicia actual, sino de diseñar la justicia que la era digital hace posible. Muchas gracias. Muchas gracias al consultor Santiago García Davis, segundo conferencista de la jornada. Ya también hemos tenido otras preguntas, las cuales leeremos a continuación. ¿Cuáles son los principales habilitadores de la transformación digital? Vale, me voy a ir por el principal, bueno, 2 principales habilitadores. Uno de los principales habilitadores es lo que yo denomino patrocinio. Y patrocinio es tener una serie de personajes dentro de la organización que me permitan a mí, como servidor judicial, adelantar procesos de innovación y adelantar procesos de transformación digital. Es decir, que se me dé el permiso de pensar distinto. Porque si no tengo ese tipo de libertad, no voy a poder adelantar procesos de transformación digital. Pero entonces eso está de un lado. Y por eso decía que era uno, pero al final dije, son 2. ¿Por qué? Porque es que del otro lado la misma moneda tiene otra cara. Y es que efectivamente los servidores judiciales estén dispuestos a transformar la forma en que hacen las cosas. Entonces yo creo que si nosotros tenemos esas 2 condiciones, de ahí en adelante los elementos técnicos, tecnológicos, procedimentales y metodológicos se van a facilitar muchísimo. Vamos con la siguiente pregunta. ¿Por qué cuando se habla de innovación normalmente se habla también de tecnología? Ok, vale. Y esto es importante y es que es una frase que he tratado de mencionar en muchas ocasiones y es que no todo el uso de tecnología implica hacer innovación, ni toda innovación demanda de tecnologías digitales. No todo el uso de tecnología implica hacer innovación. Alguna vez apoyamos nosotros a el IDEAM en hacer una aplicación que se llamaba
creo que todavía existe, se llama Mi Pronóstico. Y era una aplicación del IDEAM para hacer pronóstico del clima, con los datos del IDEAM. El IDEAM decía, yo tengo los datos, pues ¿cómo no voy a tener una aplicación de pronóstico del clima? Y entonces los apoyamos, yo estaba en el Ministerio TIC en ese momento, los apoyamos a tener Mi Pronóstico. ¿Qué sucedía? Que más o menos por esa misma época Android estaba implementando en su sistema operativo la consulta del clima sin tener que tener ningún tipo de aplicación. Simplemente en una de las ventanas del escritorio ya estaba el pronóstico del clima. Entonces sí, efectivamente utilizamos tecnologías digitales, pero no estábamos haciendo nada novedoso. Incluso era más complejo descargar la aplicación de Mi Pronóstico que utilizar la aplicación por defecto de Android. Entonces, no todo el uso de tecnologías digitales implica hacer innovación, ni toda innovación requiere de tecnologías digitales. ¿Por qué? Hemos visto innovaciones que no demandan de tecnologías digitales, como por ejemplo mucho lo que hizo Antanas Mockus durante su alcaldía en Bogotá, en donde por ejemplo el uso de los mismos para respetar las cebras y todo ese tipo de elementos fueron innovadores, transformaron la cultura de la ciudadanía y no se demandó de tecnología digital. Pero ¿por qué se habla entonces tanto de la relación entre innovación y tecnologías digitales? Porque es que definitivamente hoy en día las tecnologías digitales aceleran los procesos de innovación y nos han abierto una serie de posibilidades que no teníamos nosotros hace algunos años. Incluso todo el tema de inteligencia artificial, cuando Angélica nos decía, oiga, ahí está la inteligencia artificial generativa, ok, sí, llevamos 4 años de estar viendo el desarrollo de este tipo de tecnología. Y ahora viene la agéntica. Y decía, hace un mes más o menos que vemos el boom. Claro, esto se venía trabajando desde hace un poco más de tiempo, pero efectivamente vemos que la agéntica ahora la tenemos al alcance de la mano y podemos hacer muchas más cosas de las que teníamos pensadas anteriormente. Entonces, por eso es que ahora es muy común pensar en que innovación es sinónimo de tecnología digital, porque efectivamente nos está abriendo una serie de oportunidades que no teníamos anteriormente. Pero tengamos claro que no todas las dimensiones de la innovación van a estar atravesadas por tecnologías digitales. Tercera pregunta. ¿Hacia dónde va la innovación en la rama judicial? Bueno, yo creo que es una muy buena y compleja pregunta. Primero porque, claro, en términos, nuevamente me voy a sustentar en la respuesta anterior y es, ahorita mucho de lo que estamos viendo de innovación lo estamos viendo relacionado con tecnologías digitales. Vamos, y esta es mi posición, yo creo que debemos empezar a ver en la rama judicial innovaciones que no necesariamente estén relacionadas con tecnologías digitales, pero sustentándonos y pues haciendo honor digamos, al ADN de este ejercicio que estamos haciendo hoy, nos vamos a enfocar un poco en el uso de tecnologías digitales. Y yo creo que principalmente vamos a seguir viendo evoluciones de la forma de la prestación de los servicios relacionados con principalmente inteligencia artificial. Esa definitivamente va a seguir siendo, Angélica lo decía en algún momento, no es una moda, es una tendencia, y es una tendencia que ya es corriente principal en el mundo entero. Y vamos a seguir viendo profundizaciones de la inteligencia artificial. Y eso va a demandar de un trabajo complementario y es el de establecer una serie de marcos comportamentales, jurídicos, normativos y procedimentales adicionales dentro de la rama judicial para poder incorporar cada vez más el uso de inteligencia artificial dentro del funcionamiento de la rama judicial. Entonces, yo creo que el futuro de la innovación dentro de la rama judicial sí efectivamente va a estar marcado por las tecnologías digitales, pero como lo decía, vamos a ver que muchas de esas innovaciones van a tener que ser normativas y procedimentales. Es nuestro segundo conferencista, Santiago García Devis, a quien igualmente agradecemos, consultor. Mucho gusto. Reiteramos nuestro especial agradecimiento a los conferencistas de la jornada de hoy, la ingeniera Angélica Janet Jaramillo Pinzón y al consultor en innovación, Santiago García Devis, por su generosa participación y por compartir su experiencia en este espacio de formación y diálogo. Hemos llegado al final de nuestra videoconferencia.
Agradecemos a los servidores y servidoras judiciales, así como a todas las personas que actúan en el sector justicia por haberse conectado a este escenario de formación. Recuerden que en nuestro canal institucional de YouTube encontrarán las grabaciones de las videoconferencias realizadas anteriormente, las cuales pueden contribuir a su quehacer judicial. Los invitamos a seguirnos en las redes sociales como Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla. Muchas gracias y hasta pronto.